El título de esta reflexión es Jesús, nuestro descanso. Hay otro canto cristiano cuya parte de su letra dice lo siguiente. Dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado y sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Como cristianos, todos hemos pasado, o hay quienes están pasando, o van a pasar, un momento de nuestras vidas en donde ese caminar va a ser un desierto. Y cuando estás en ese tránsito de tu vida, ese camino se vuelve pesado, se vuelve difícil y muy desgastante también. Quiero aclarar algo: no es una falta de fe. De hecho, no es de lo que vamos a hablar esta tarde. Este tema, digamos, es la segunda parte el próximo domingo, si Dios así lo permite. Pero cuando hablo de que ese caminar por ese desierto se vuelve cansado, pesado, difícil, no es que sea una falta de fe, es un cansancio anímico, un cansancio del espíritu, porque la fe está ahí. Creo, sin temor a equivocarme, que todos los que estamos aquí tenemos muy claro en dónde está cimentada o anclada nuestra fe. Las promesas de Dios en su palabra también están ahí y las conocemos, y creo que creemos en ellas. Pero a veces estas batallas, las batallas del día a día, desgastan nuestra armadura, como dice este canto, y entonces necesitamos ir a Él. Y pasa también, hermanos, de que en esos momentos nos volvemos vulnerables. Nuestras defensas espirituales, en cierta forma, bajan. Y entonces estamos propensos a muchas cosas. Y es entonces cuando comenzamos a caminar o funcionamos con el mínimo de batería. Y vamos sacando el día a día de nuestras vidas de esa forma. Nada más un día haciendo lo mínimo. Carlos decía hace rato algo que es muy importante. Decía: no sabemos, podemos quizás imaginar, intuir en los rostros que vemos, podemos imaginar o pensar que puede haber algo en tu vida que te esté llevando por ese desierto. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene una historia personal en ese desierto. Para algunos puede ser la enfermedad. Hoy lo estamos otra vez experimentando. Hay un temor que vuelve a renacer, hay algo que
otra vez nos llena de temor y nos llena de preguntas. Hemos orado por nuestros hermanos que están en enfermedad y ustedes lo saben, han sido parte de ello. O puede ser que tu desierto sea una cuestión familiar también. Los problemas en los hogares, los problemas entre los esposos, entre los hijos, desgastan y cansan también. De pronto, donde se supone que es en la familia donde a veces te sientes más seguro, resulta que ahí se abre un frente nuevo, una lucha nueva. O para otros puede ser algo económico, una economía, la falta de trabajo, una economía complicada. Y más en estos tiempos hay muchas historias, hay un montón de historias que tienen que ver con la situación que vivimos, que se reflejan en la economía. Todos tenemos una historia que contar sobre nuestro desierto. Y no se trata tampoco de competir a ver cuál de esas historias es más que otra. O quién está sufriendo más, o quién la ha pasado más difícil que alguien más. Porque les voy a decir algo, sea cual sea ese desierto por el cual tú estás atravesando, sea lo que sea, al final de la jornada, cuando llegas a casa o cuando ya se acaba el día, el cansancio es igual para todos. El desánimo, el desgaste, es igual para todos. Y eso es lo que hace semejante, hace igual ese desierto. Leí esta semana, a principios de esta semana, estaba leyendo la historia de Juan Wesley, releyendo algunos pasajes de su biografía y todo esto. Y hay una parte de su vida de Wesley que, siendo ya un ministro ordenado de la iglesia anglicana, alguien que ya servía al Señor, un día se sube a un barco y viene a América a evangelizar a las tribus, a los habitantes de esta parte del mundo. Y él quería compartir el evangelio con ellos y vivir como ellos. Y resulta que en ese viaje, al regreso, él viajó con otro grupo de creyentes llamados los moravos. Y en ese viaje sucedió que el barco en el que iban tuvo una tormenta muy fuerte. Y Wesley tuvo mucho miedo, dice él que tuvo un miedo, pero mientras él experimentaba ese miedo, él veía que los moravos, ese grupo de hermanos unidos, estaban orando en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, y estaban cantando y alabando a Dios, y Wesley estaba, por otro lado, deshecho. Y eso ocasionó una crisis en él muy fuerte, muy severa, a tal grado de que cuando regresa a Inglaterra, llegó completamente desanimado, completamente abatido. Y hubo otro hombre llamado George Whitefield, también predicador contemporáneo de Wesley, al que se acercó y le dijo, palabras más, palabras menos, le dijo Wesley a Whitefield: ¿sabes qué? Yo voy a renunciar, yo no puedo más, no predico y no creo lo que estoy diciendo, leo la palabra y no la entiendo, trato de orar y no puedo, y ya no puedo más. Y el consejo que le da Whitefield a Wesley es: no lo hagas. Aunque no creas lo que estás diciendo, aunque no puedas leer la Biblia, aunque no puedas orar, síguelo intentando, síguelo intentando. Y tarde o temprano te va a encontrar.
Y el resto de la historia la conocemos, cuando tuvo la experiencia en la calle de Aldersgate, en esa llamada noche del corazón ardiente. Y a principios de esta semana vi otra cita que me recordó esta historia de Wesley que les acabo de contar. Y dice esta cita: hay días que lo busco con todas mis fuerzas, y hay días que parece que no lo tomo en cuenta. Hay días que lo busco con todas mis fuerzas, y hay días que parece que no lo tomo en cuenta. Estaba haciendo ya hace rato una autoterapia en el Inter del culto anterior y me decía a mí mismo, yo, no seas ridículo, Rubio, ya no llores, ya no seas chillón, no vayas a llorar en el siguiente servicio. Y ahí estoy yo haciéndome yo solo mi terapia. Pero ¿saben una cosa? Yo me he sentido así. Hay días que lo busco, y hay días que parece que no lo tomo en cuenta. Y luego viene otra gota de parte de Dios. Otra gota que nos recuerda que Él está ahí. Y luego encontré este escrito de un hermano de Chihuahua, Carlos Muro, que lo he citado aquí en otras ocasiones porque a través de algunos escritos he encontrado luz, lo que Dios quiere que comparta. Y en este escrito de Carlos dice lo siguiente. Dice, tiene que ver en relación con esto que estoy diciendo. Fíjense bien, dice, tenemos una creencia muy dentro de nosotros de pensar de que si no hacemos todo lo posible por mantener nuestra relación con Dios, esta se va a terminar. Pensamos que debemos ser únicamente nosotros los esforzados en mantener este vínculo, que si alguna vez nos dejamos de esforzar, seremos dejados atrás. Hermanos, descubrir o redescubrir de pronto cómo en nuestra relación con Dios nos va a ayudar mucho, porque la relación con Dios no es una relación unipersonal. ¿Esto qué significa? Que nuestra relación con Dios no nada más depende de nosotros, no nada más recae en nosotros el procurar que esa relación se mantenga viva. Porque a veces, como dice Carlos, tenemos esa idea de que si no nos esforzamos, si no hacemos lo posible, si no nos esforzamos, pues la relación con Dios se va a acabar. Y no es así, porque en una relación hay dos, y en esta relación con Dios somos dos: es Él y eres tú, o es Él y soy yo. Y si hay alguien en esta relación que está muy interesado en que ese vínculo no se rompa, pues es Él. Si hay alguien que está muy interesado en que esta relación no se recargue nada más en uno, pues es Él también. Porque esta relación es de dos.
Y cuando entendemos esto, nos va a ayudar muchísimo. Miren, vayan a sus Biblias, al Evangelio según Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 30. Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 30. Lo voy a leer en esta versión que está ahí proyectada, que es la NBI. Si usted trae la versión 60, sígala, es lo mismo, pero dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esto es palabra de Dios. Hay una historia, hay una anécdota, o un dato histórico que se refiere a la vida de Napoleón, del general francés Napoleón Bonaparte. Y este hombre, se dice que cuando encabezaba el frente de batalla de su ejército, usaba ropa roja, usaba vestiduras de color rojo. Y el porqué de que hacía esto obedecía a que si en la batalla, en el fragor de la lucha, él llegaba a ser herido o llegaba a ser lastimado, pues la sangre que brotara de su cuerpo se iba a mezclar con el color rojo de su ropa, y esto iba a ocasionar un efecto de ánimo entre sus soldados. Al ver que su general, al ver que el que encabezaba la batalla no tenía la ropa manchada de sangre, pues eso les iba a inspirar a la batalla. Por otra parte, si él usaba ropa de otro color, pues obviamente esta se iba a teñir con el color de la sangre, y eso iba a dar la impresión de que estaba siendo atacado. Creo que algunos de nosotros, en cierta forma, somos así. Tratamos de aparentar algo exterior que no nos dañe, que no nos lastime, porque los que traemos atrás tienen que ver en nosotros una figura que no se doble, que no se rompa. Y aunque te estén pasando muchas cosas, ¿sí?, esa vestidura que a veces usamos, esa armadura, hace que no se note los golpes o que no se note lo que está sucediendo. Pero déjame decirte algo, tarde o temprano va a pasar que esa armadura se va a ir desgastando. Tarde o temprano va a pasar que eso que aparentas, ese superhombre o ese supercristiano que siempre está ahí, tarde o temprano va a pasar de que el desierto por el que estás atravesando comience a menguar en tu ánimo, en tu espíritu. Y claro, cuando comienzas a cansarte, pues lo lógico es que necesites un descanso. Ha sido todo esto que les estoy diciendo, ha venido a ser como el colofón de un montón de cosas que me han pasado. Y quiero decir esto no para despertar un sentimiento de ay, pobrecito pastor, hay que entenderlo, sí, no, vamos a apapachar, no, porque les voy a decir algo. Cuando yo voy al pasaje que leímos de Mateo y veo que Jesús dice: vengan a mí
ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso y todo lo demás. Este tipo de pasajes, fíjense bien, son de estos pasajes, aunque son nada más 2 versos, pero son palabras de Jesús o por las que tienes que forzosamente pasar por la experiencia, para que cuando entonces pasas por la experiencia de experimentar esta palabra, cuando se comparta, cuando la trates de compartir, y es lo que yo trato de hacer esta tarde, si yo puedo hacer hoy, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, que algo de lo que yo te vaya a decir pueda ayudarte, gloria a Dios por eso. Pero este tipo de pasajes son así, porque si no, entonces es como el ejemplo del consejero familiar que te aconseja y te dice cómo educar a tus hijos, pero resulta que él no tiene hijos. Dices, o sea, ¿cómo? Ese tipo de pasajes, repito, te invitan a que primero tengas que pasar por la experiencia y luego poder compartir esa experiencia. Y esto que les estoy diciendo, que pasó entre el fin de semana pasado y estos días, ha sido como que el colofón de muchas cosas, de un montón de cosas que han venido pasando en mi vida. No solo personal, hablo familiar y desde luego como pastor, como siervo de Dios. A veces es cansado, es pesado. He pasado horas de la noche sentado en la cama sin poder dormir y nada más pensando, ¿y cómo? ¿Qué va a pasar? Y cuando estás así vulnerable, tratas de orar y no puedo. Trato de agarrar la Biblia y no puedo. Leo, pero y estoy piense y piense, y en las noches, tiene meses o mucho tiempo que no sé lo que es dormir 8 horas seguidas. ¿Alguien de aquí sí? Bueno, 6 cuando menos. Y son muchas cosas. El año pasado fue un año muy complicado, todos lo saben. Ustedes fueron parte de este camino, han sido parte de este viaje familiar. Pero hubo muchas cosas más que como iglesia pasamos. Bueno, cuando en septiembre yo tomé la decisión de entrar al seminario y iniciar mi licenciatura, en ese mes inicié y a las 2 semanas, mi mamá se puso mal, casi a punto de morir. Pocos quizás lo saben, la gravedad de la situación que vivimos. Y luego mi papá, parecía que estaban así como que compitiendo. Mi papá del corazón, mi mamá de pronto como que cuando reseteas la computadora, que pum, se apaga todo y luego vuelve otra vez a arrancar. Así le pasó. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Solo Dios lo sabe. Y luego en ese mes comenzamos a vivir una serie de eventos en la iglesia, de hermanos que fallecieron, que todos conocen, y fue en septiembre. A nivel familiar, con mi suegra y luego los hermanos de la iglesia y la recuperación de Lupita, y yo me comencé a trazar
Y dije, es que no estoy pudiendo, no puedo. Y bien, saqué las materias, pero a veces no hacía los trabajos. Me fui atrasando y eso me fue ocasionando así como que una angustia. Con todo y eso le doy gracias a Dios, porque en la pasada conferencia pasamos al último año en nuestra relación, y si Dios lo permite, junto con el pastor Blas, el próximo año esperamos ser ordenados como presbíteros itinerantes. Pero hay esa otra parte que ha quedado inconclusa. Y luego todo este colofón. El sábado fuimos a la revisión de Lupita. Y lo vuelvo a decir, porque creo que, bueno, anhelas que cuando vas a una consulta de este tipo médica, pues vas con una expectativa diferente, vas con la idea de que ya quieres, será este el día cuando nos diga, ya, usted ya está sana, ya no tiene nada. Y resulta que no, resulta que hay que hacer otros estudios, hay que hacer más pruebas, hay que ver si no hay otro puntito, ese famoso puntito que está ahí, en fin. Y a veces todo eso cansa. Y luego estoy sentado en las noches en la cama, sobre todo me pasa los domingos, y ya estoy pensando en ustedes. No es reclamo, quiero que quede claro, porque estoy con mis cosas y luego, ¿y el hermano cómo estará? Y la hermana, y ya estoy, y luego no falta, ya saben quién. Ay, ¿te fijaste que nadie dijo amén en el culto? ¿Te fijaste que nadie, cuando está la alabanza, nadie aplaude? Y luego está la otra parte, que en lugar de apapacharme dice, ¿o qué quieres? ¿Quieres amenes? Y yo, bueno, no tanto, o sea, ya estoy yo con mis cosas. Dije, ¿por qué hay pastores que cuando dicen Dios les bendiga a todos, amén? Y todo eso, hermanos, ese cúmulo de cositas desgastan. Y el lunes encuentro el escrito de Carlos, y luego la siguiente gotita es el pasaje que leímos: vengan a mí los que están cansados. Y saben una cosa, en muchas ocasiones yo siempre me había preguntado, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo le hago para que esta palabra funcione conmigo? Vengan a mí los que están cansados y trabajados. Bueno, ¿cómo? Y lo pensaba y en estos días lo fui entendiendo poco a poco. Déjenme decirles algo, no es malo, fíjate bien, no es malo ni tampoco es pecado reconocer que en ocasiones nos podemos sentir agobiados y cansados. Al contrario. Y otra vez voy al pasaje y lo comienzo a leer, y entonces fui entendiendo, Dios me fue revelando algo, que es lo que les quiero compartir, que en estas palabras de Jesús, otra vez nuestro Señor no nos da una opción. No es una opción el ir a Él o no. No es que Jesús te diga, si quieres, ven, o si puedes venir, ven. No, dice, ven, vengan los que están así, vengan los que están cansados. Pero entonces entendí que para que esto comience a funcionar y comiences a experimentar el descanso de Dios, lo primero que tienes que hacer, y que yo tuve que hacer, sí, después de tanto tiempo, es reconocer que necesitamos su ayuda.
Es reconocer que por más que lo intentes, que ya agotaste los recursos, es reconocer que a final de cuentas necesitas ir a Él para que en Él puedas renovarte, puedas descansar. Hermanos, mucha gente, muchos cristianos cometen el error de buscar en otros medios, de ir a otras instancias, de tratar de encontrar en otros placeres esa paz o ese descanso. Pero déjenme decirles algo, solo en Jesús lo podemos encontrar, pero tienes que reconocerlo. No es decir, no, yo puedo, no, todo está bajo control. No, es reconocer, Señor, necesito de ti. Y esta acción de Jesús, estas palabras, demandan de tu parte una decisión definitiva, sin demora, sin ambigüedades. Es ir o no ir, es creer o no creer, porque Jesús en este pasaje le abre la puerta a todos los que están fatigados, como dice la versión 60, cargados en la conjunción de las dos versiones, cansados, agobiados, ¿sí? Y cuando habla de fatigados, cuando habla de cansados, habla de agotamiento físico, porque sí, cuando te cansas espiritualmente, cuando si es pesado el camino, hermanos, entonces es como un efecto dominó, también la parte física comienza a afectarse. Después de pasar horas en la noche en vela, pensando y no pensando, obviamente yo creo que me quedaba dormido ya por el mero cansancio, pero al despertar era otro asunto. Físicamente ya no podía. Y como dice el canto de hace rato, levantaba mis manos en la cama y decía, Señor, pues en tu nombre, amén, y ahí voy para arriba. Y entonces sacaba el día con el apenitas. Y Jesús habla de eso. Vengan a mí los que están fatigados, los que están cansados, cuando el cansancio es físico. Vengan los que están cargados y agobiados. Y en este sentido se refiere a alguien que lleva un peso grande encima. El descanso que promete nuestro Señor no es un escape del trabajo. Tienes que seguir trabajando, tienes que hacer tus actividades diarias, tienes que seguir pensando en cómo vas a solucionar las cosas, ¿sí? No es un descanso para que te vuelvas flojo o te vuelvas perezoso. Lo que Jesús promete en este pasaje es un escape, es un descanso, es un alivio. ¿Para qué? Para el temor, para la ansiedad y para la incertidumbre. Y ese es el tipo de cansancio al que yo me estoy refiriendo esta tarde, que en ocasiones nos puede asaltar y que estamos propensos a ello, pero que entonces tenemos que ir a Él cuando nuestra alma y nuestro espíritu estén abatidos. Porque Jesús nos ofrece ese descanso. ¿Saben? Y esto es lo maravilloso de nuestro Señor, lo increíblemente hermoso de Él. Porque la relación, y lo vuelvo a repetir, la relación es de dos. No nada más es mía, es de dos, es Él y yo. Y si hay alguien, fíjate bien lo que te voy a decir, si hay alguien que sabe que un día te vas a cansar, que un día tus fuerzas van a menguar, que un día tu ánimo va a decaer, ¿sí? Es Él. Y esa es la parte en esta relación de dos que Él hace. Tú no lo puedes hacer, porque todos tenemos un límite, pero la otra parte la hace Él. Él sabe, Él está viendo que en ese caminar por el que tú estás, tarde o temprano, te vas a cansar, te vas a querer soltar y te vas a querer quedar ahí. Él lo sabe. Él sabe que va a haber ocasiones en las que quieras orar y no puedas. Él sabe que cuando quieras leer la Biblia no vas a poder, no te vas a concentrar. Si hay alguien mejor que nadie que sabe
que quieras buscarle y no puedes, es Él. Y entonces comienza a pasar lo que les he venido diciendo. Es una gota. Cuando tu cabeza, cuando tu espíritu está así decaído y el ruido de las cosas está muy alto en tu vida, hermanos, la voz de Dios no viene a hacer más ruido en tu vida. La voz de Dios entonces se escucha diferente, suave, pero lo suficientemente potente para que tu corazón la escuche. Y fue lo que yo empecé a experimentar. Fue una gota, fue el escrito, fue otra gota, fue la cita, fue otra gota, fue el pasaje, y luego ese pasaje me llevó a otros pasajes más, y las gotitas de su palabra fueron animándome una vez más. Y entonces fui a donde está el profeta, que dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Que aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero, dice Isaías, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y sí, esperar en Dios, como dice esta versión, confiar en Dios a pesar de todas las circunstancias, cuesta. Pero ¿sabes qué? Los que confían en Él, a pesar de todas las cosas, renovarán sus fuerzas. Y luego otra gota, el mismo profeta en otro pasaje: no temas, dice Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué increíble es nuestro Señor. Carlos Muro continúa diciendo: entonces es otra gota, y las gotitas se van haciendo más y más, más seguidas una de otra. Dice: entonces recordamos que Él fue el que nos buscó primero. Recordamos que Él fue quien nos amó primero. Hermanos, recordamos que Jesús nos enseña que si hemos fallado, tenemos libre acceso al Padre para arreglar las cosas. Jesús nos enseña que cuando algo está mal y que si nos arrepentimos tendremos perdón. Que no hay nada, fíjate bien, no hay nada, por más grave que sea, que hayas hecho, que Él no pueda perdonar. Y entonces entenderemos que somos amados de una manera muy especial. A veces decimos estas frases como un cliché, como un recurso para generar una motivación en la iglesia. Decimos: Dios te ama, amén, Jesús te ama. Pero ¿saben qué? Es una realidad. Dios te ama. Jesús te ama de una forma en que no lo puedes o no lo podemos comprender. Es un amor como su gracia, como lo cantábamos. Es un amor sublime. Es un amor que sobrepasa todas las cosas. Porque ¿sabes qué? Porque aún, y que por más torpes que seamos, Él nos seguirá amando. Y Él caminará con nosotros. Todo eso lo encontramos en Jesús. Y eso nos debe dar la seguridad. Y fíjate en lo que te voy a decir. Tú tienes que tener la seguridad de que si en algún punto de tu vida, en algún punto de tu existencia y de tu caminar por ese desierto, te has apartado, te has soltado y te has cansado y se te han acabado las fuerzas y te has vuelto vulnerable y te olvidas hasta de buscarle, o no entiendes, o estás enojado por cómo se están dando las cosas, o has perdido el interés en sus cosas,
déjame decirte algo, va a ser Él quien vaya a hacer todo lo posible para recomponer tu relación. Esa es la parte que Él hace. Que yo me puedo sentir así, tú te puedes sentir así, te puedes apartar, te puedes alejar, pero va a ser Él quien vaya y haga todo lo posible y emplee todos los medios para que tú vuelvas con Él. Qué increíble es nuestro Señor Jesús. Si hay alguien, fíjate bien, si hay alguien que siempre va a estar afanosamente buscándote, es Él. Tal vez por un tiempo seas como su oveja perdida, y hasta que te localice de nuevo, entonces estaremos de nueva cuenta con Él. O tal vez seas como su hijo pródigo por un tiempo. Te fuiste y has regresado. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que Él está con los brazos abiertos, que Él está esperando que su hijo amado, su hijo pródigo, su oveja cansada, vuelva a Él. Y solo hasta entonces vamos a comprender su gran amor. Porque solo hasta entonces verdaderamente vamos a entender que todas las cosas están bajo su control. Todas las cosas están bajo el control de Dios. Y vamos a entender también que no todo depende de nosotros. Que si tú te cansas, Él va a estar ahí para levantarte. Que si tú te apartas, Él va a ir por ti. Que si tú te desanimas, Él va a estar ahí para animarte. Y que aunque estemos cansados del camino, con la armadura desgastada, y que aunque no tengamos ánimos para buscarlo, Jesús va a hacer todo lo posible para que ese vínculo se fortalezca y no termine. Quiero terminar con esto, y esto es para ti. Esto es para ti que quizás llevas mucho tiempo caminando en ese desierto. Esto es para ti, y no sé si en mi historia, en algo de ella, hay algo similar en tu vida. Pero esto es para ti, o para aquellos cuya armadura está desgastada. Esto es para ti que has sufrido en las batallas, porque este canto, la letra de ese canto con el que iniciamos dice: aunque la lucha he ganado. Repito, no es una cuestión de falta de fe. Sabemos que Él ya ganó. Sabemos que somos victoriosos en aquel que venció. Pero las batallas del día a día, esas son nuestras. Y esas cansan. Y esas nos agobian. Eso es para ti que lo has buscado y lo has buscado y quizás no lo encuentras. Déjame recordarte algo. Él sigue ahí. Él está ahí. Y que no se va a enojar, no te va a reclamar. Si tú te apartaste, si tú te soltaste y te alejaste, o simplemente te has cansado, lo increíble del amor de Dios es que Él no se va a enojar contigo. Es que Él no te va a reclamar.
Porque cuando tú eres la oveja 100, cuando yo he sido la oveja 100, Él ha dejado las otras 99 y te ha ido a buscar. Y luego hay un increíble contraste en esta historia, porque dice que cuando va tras la oveja 100 y la encuentra, en lugar de que la oveja se sienta feliz, porque la oveja está abatida, está triste, está cansada, dice que Jesús, como ese buen pastor, va y la toma y luego la pone ahí en su regazo, o la pone sobre sus hombros. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que el que va gozoso es Él. Es Él. Es Él el que hace todas las cosas. Y entonces la siguiente milla de ese desierto la vas a caminar en los brazos o en los hombros de Jesús. Porque si te cansas y te sueltas, Él nos seguirá sosteniendo. Amén. Ponte de pie un momento. No sé cuál sea tu historia. La mía no es más ni menos que la tuya. Pero déjame decirte algo. Él está ahí. Y si estás cansado, está bien. Deja que Él te tome otra vez en los brazos. Deja que Él tome tu matrimonio en tus brazos. Deja que Él tome a tu familia. Deja que Él tome tu enfermedad. Deja que Él tome tu necesidad de trabajo. Y deja que Él te acompañe.